buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en una nueva sesión del programa Hablar de Bolivia con una taza de café. Para esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, la doctora Julieta Montaño, que está desde España vía Zoom. Ella es una experta en derechos humanos muy reconocida internacionalmente. Va a acompañarnos en el diálogo junto a Gregorio Lanza, que es magíster en gestión pública. Ha sido también asesor de la Defensoría del Pueblo y con su experiencia vamos a tratar de analizar cómo es que en el país, en un país tan conflictivo como este, es posible construir consensos en medio de las polarizaciones. Doctora Montaño, muy buenas tardes. Allá creo que ya es de noche en España. Un gusto saludarla. Muy buenas tardes y encantada de estar en su programa. Muy amable, gracias, doctora. Saludos a Gregorio. Doctora, bueno, como le comentaba, estamos queriendo analizar o tratar de entender por qué el país es un país tan conflictivo. Estamos acabando un año prácticamente muy intenso en términos de conflicto, incluso con muchas muertes desde noviembre del año pasado. Hubo mucha polarización social, regional. Ahora mismo hay una comisión internacional investigando todo lo que ha pasado. Pero en general da la impresión de que el país vive siempre así, en este tipo de tensiones y problemas, y no encuentra un cauce, digamos, en el que los conflictos puedan resolverse de forma concertada. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que la historia de nuestro país es una historia de permanente inestabilidad de los gobiernos, ¿no? Es una historia que está marcada fundamentalmente por la violencia, por la negación de los derechos del otro, por la intolerancia. Y toda esta característica que tiene el país y que ha tenido a lo largo de su historia, se ha ido profundizando también en los últimos 15 años, ¿no? Lamentablemente hemos tenido un gobierno que, teniendo todas las posibilidades de aprovechar la estabilidad económica, el gran apoyo social que tenía y que podía sembrar esperanza, sembrar realmente una situación mejor, una percepción mejor de la vida, de la democracia, de la interrelación entre seres humanos. Lo que ha hecho ha sido ir profundizando las diferencias, ir marcando mayores motivos de odio, de resentimiento, rasgando heridas que no se pueden seguir rasgando y no se puede vivir de eso todo el tiempo mirando para atrás, sino que era un momento de construcción de consensos, pero no fue posible, se ha profundizado mucho más y desgraciadamente hemos tenido todo lo que ha sucedido entre octubre y noviembre del año pasado, ¿no? En el que prácticamente ha muerto gente, pero también no podemos olvidar que gracias a esa intolerancia, gracias a esa fuerza negativa que tiene la gente, es que también han muerto las personas por falta de oxígeno cuando no pudieron pasar los carros, porque sencillamente había un grupo que determinó que era su derecho quitar la vida a otras personas. Entonces, esa situación yo creo que nos está llevando a un momento muy peligroso de nuestra historia y que es necesario que entre todos volvamos a reconducir. Ajá. No obstante, Gregorio, esta historia de conflictividad reciente ha tenido también momentos similares en el pasado. Sí, creo que a lo largo de la historia republicana hay algunos temas que son recurrentes. El primero que tiene que ver con las fracturas históricas que hay. Hay fracturas históricas de tipo étnico-cultural, hay fracturas históricas económico-sociales y territoriales. Creo que esto que se ha repetido y ha sido recurrente en la historia del país, esta pugna, por ejemplo, en toda el área andina entre los indígenas con los potentados, los que viven en las ciudades, y que se reproduce hoy día en la pugna está entre lo rural
y lo urbano, la pugna entre el alto y los que viven en la ciudad de La Paz. Entonces, ese tipo de rupturas se reproducen y nadie ha podido hasta ahora, ningún gobierno, ninguna élite social ha podido resolver. Como dice Julieta, en estos años ha habido una gran oportunidad. Y de hecho, por ejemplo, las diferencias étnico-culturales, yo diría en la primera parte del gobierno de Evo Morales, se llegó a amortiguar esas diferencias étnico-culturales. Yo me acuerdo del 2012, el propio presidente hablaba de los bolivianos, y había pasado el periodo de decir los indígenas, ¿no? Los indios, y que nos han humillado permanentemente, pero después, al final de su mandato, debido a la erosión de su gobierno, de nuevo acudió al problema, al tema del racismo, y de nuevo generó diferencias y profundas violencias entre los bolivianos, de tal manera que ahora estamos igual separados que hace 15 años o más separados. Hay estas tensiones étnico-culturales, hay tensiones de tipo políticas. Y quiero incorporar un elemento más, y es que la lucha por el poder en el país siempre ha sido muy dura. Si la lucha por el poder, porque no sigue los cauces, entre comillas, democráticos, más institucionales, entonces es una lucha o a través del golpe de Estado o finalmente a través de movilizar ciertos sectores a partir de demandas, en muchos casos demagógicas o construidas artificialmente, lo que se llaman las narrativas, ¿no? Las narrativas que te muestran, este va a ser un gobierno de la unidad, donde se respete a la madre tierra, donde todos vivamos en paz, en armonía. Es todo un discurso que, si tú comparas el discurso con la realidad, hay una brecha muy grande. Y entonces vuelvo, la lucha por el poder en el país es muy dura, es una lucha, yo diría, que fragmenta al país y que incorpora en determinados momentos mucho odio. Y eso ha exacerbado la anterior administración. Y ese es el problema que ahora estamos también viviendo y que tenemos que enfrentar para ir restrañando estas heridas. Pero ¿hay alguna forma entonces, doctora Julieta, de que esto pueda ir encauzándose de alguna otra forma? Porque esto de vivir siempre en conflictividad, en esta lucha por el poder, o esta oportunidad incluso perdida, la del gobierno de Morales, tendrá que tener algún tipo de reconducción si queremos vivir con mayor democracia y convivir de forma pacífica, si eso es posible. Bueno, la verdad es que yo tengo mucho temor de que la presencia de Evo Morales, un personaje que no va a cambiar, definitivamente él no va a cambiar, y lo que va a hacer es de todas maneras debilitar más bien al gobierno de Arce, porque sencillamente, por lo que veo desde aquí, es que todos los días más o menos recuerda a los bolivianos que quien manda es él, ¿no? Y que prácticamente a Arce se lo ve para las cosas más intrascendentes, y el que da la línea, el que está permanentemente reunido, movilizando a su gente, es Evo Morales. Y entre tanto, este señor siga en esa actividad, y toda la gente que ha vivido muy bien durante el gobierno de Evo Morales, tanto en el interior como en el exterior del país, no depongan esas sus actitudes, yo creo que va a ser muy difícil, pero no imposible. En estas próximas elecciones subnacionales me parece que lo que tendrían que hacer las organizaciones democráticas, no me interesa de qué color político sean, pero que sean democráticas, tendrían que hacer el esfuerzo de presentar a las ciudades, de ofrecer a los departamentos, a las ciudades, a los municipios, gente que realmente tenga la capacidad de interpretar las necesidades de la sociedad y que proponga soluciones a los problemas desde los más pequeños, ¿no? Porque creo que entrar en promesas grandilocuentes lo único que hace es aumentar la decepción de la gente, porque no se puede cumplir. En cambio, creo que si fueran sinceros y
y ofrecieran todo aquello que sí van a poder, tal vez podríamos pensar en una especie de desarme, por lo menos momentáneo, por lo menos pasajero, entre tanto se estructuren otras soluciones, ¿no? Pero para mí hay una cosa que es fundamental, fundamental, y es el tema de justicia. Si en nuestro país no funciona la justicia, difícilmente vamos a poder hacer cualquier cosa. A mí me apena mucho, por ejemplo, que la presencia del grupo especial de investigación no esté cumpliendo a cabalidad con la tarea que tiene, con la responsabilidad histórica que tiene de su presencia en Bolivia, ¿no? Porque eso es el inicio para, evidentemente, dar respuestas desde la justicia a todas las víctimas, absolutamente a todas las víctimas. Pero, ¿qué sucede? Cuando una víctima no encuentra respuestas, lo único que hace es acumular mayor resentimiento y no faltan quienes saben sacar provecho de ese resentimiento, de ese dolor, de esa frustración de no haber recibido respuestas. Entonces, para mí creo que la solución pasa por estructurar una adecuada, independiente, profesionalizada justicia. Entre tanto, es muy difícil, porque todo lo que se hace y que hacen quienes están cerca al poder queda en la impunidad. Y todo aquel que no está cerca al poder, así sea que haya transgredido una norma de tránsito, le espera la cárcel. Y eso no es justicia. ¿Querías No, comentar algo? sí, decía Julieta que comparto sus preocupaciones sobre esta presencia perniciosa del expresidente, agresiva, desestabilizadora. Pero al mismo tiempo yo veo con cierta esperanza y optimismo la posibilidad de que Arce y Choquehuanca, el presidente y vicepresidente, puedan cumplir sus promesas. En definitiva, ellos han logrado el voto de los bolivianos a partir de dos ofertas, una que tenía que ver con estabilidad económica y la otra que tiene que ver con hacer un gobierno de conciliación, donde decía Choquehuanca, ya no se utilice más la justicia para encarcelar a los opositores, ya no se criminalice con el uso de la justicia. Entonces, creo que en ese sentido hay no solamente estas ofertas electorales, hay importantes sectores que han votado por ellos que están esperando un gobierno de conciliación, pero además creo que al interior del propio movimiento del socialismo hay corrientes renovadoras. Más allá de algunas formas, hay corrientes renovadoras que están también cansadas de este poder omnímodo que oprime, que resuelve todas las cosas, que toma todas las decisiones. Porque es un tema que hablaremos más adelante. En el tema del conflicto entra la emoción. Y hay mucha gente también de niveles intermedios y de gente que ha estado ya como en la presidencia del Senado, ya como dirigentes en el Chapare, han estado sometidos a ese férreo control de Morales y hay un interés, hay un deseo de renovación, de vivir en más libertad. Creo que ese es un tema importante que me permite ver con más esperanza el futuro. Y como señalas, el tema de la justicia es clave. Si no hay justicia, no hay derechos humanos y no hay ninguna posibilidad de construir un poder donde haya unidad entre los bolivianos, donde haya armonía y donde haya democracia. La justicia es clave para que haya democracia. Y en ese contexto vuelvo a mi expectativa de esta política que se ha comprometido Arce Catacora de renovar la justicia, de hacer una profunda modificación. Para ello se está conformando un equipo a la cabeza del expresidente Belcé, que más allá que haya sido funcionario de Evo Morales, creo que es una persona ecuánime y con una gran capacidad de experiencia. Entonces, creo que estos esfuerzos hay que no solamente acompañar, sino que la sociedad,
tendrá que también hacer seguimiento para ver que efectivamente estas promesas electorales se lleven a la práctica. Creo que eso espera también el país. Muy interesante. Ahora, hay un elemento en medio de este conflicto por el poder, ese conflicto político. Hay otros elementos en los que deviene la conflictividad, que son los elementos racistas, de discriminación, los regionales. ¿Qué podemos comentar sobre eso, doctora Montaño? Mire, yo creo que tanto se ha abusado de la palabra racismo que ya prácticamente se ha devaluado totalmente, ¿no? Porque racismo se usa para todo, absolutamente para todo. Yo la verdad es que pienso que en la medida en que seamos capaces de reconocernos unos a otros como seres humanos, independientemente del color de piel, de del disfraz que tengamos, porque todos andamos también disfrazados de una u otra manera, ¿no? Llevamos una ropa que nos distingue de los demás, que nos diferencia de los demás, pero eso no nos hace ni más ni menos. Pero desgraciadamente con fines políticos se ha sabido utilizar mucho eso, que evidentemente en nuestro país la discriminación por razones culturales, por razones económicas, existe. Pero en la medida en que nosotros sigamos hurgando esa herida, sigamos metiendo más leña al fuego, creo que no vamos a llegar a construir. Empecemos por reconocernos unos a otros como seres humanos dignos de respeto, dignos de reconocimiento y de consideración. Porque yo creo que en este momento, por ejemplo, hablar de que los indígenas son los pobres, son los más pobres entre los pobres, estaríamos, no sé, profundizando mucho más las diferencias cuando vemos que hay indígenas, especialmente quienes se han estado vinculando mucho con el contrabando, con el tráfico de drogas, etcétera, están en una situación muchísimo mejor que cualquiera y se convierten en mayores explotadores de sus propios conciudadanos, de sus propios hermanos, ¿no? Entonces, es mejor, para mí, es mejor que hablemos de los seres humanos, de la dignidad humana, reconocer a todo el mundo en su dignidad y que nuestra lucha debe estar orientada a eso, ¿no? A una lucha por la dignidad, por la igualdad, sin discriminación de ningún tipo. Gregorio, ¿quieres comentar eso? Creo que hay discriminación en el país cruzada, ¿sí? Tiene diferentes dimensiones, así como hay de los mestizos en la ciudad, posiblemente a los indígenas, hay la discriminación de los indígenas de tierras altas con los indígenas de tierras bajas, que lo consideran diferente, para decir lo menos. Entonces está muy cruzado y se ha manejado también con intereses políticos. Yo estuve en último tiempo visitando diferentes lugares del país y creo que hay que partir de que en Bolivia hay tres grandes articulaciones socioeconómicas, étnico-culturales. Uno, la que es andina aymara, está claro, con todas las diferenciaciones que también dice Julieta a su modo, y es que en esta articulación aymara, mestiza, hay ricos, hay pobres, hay más pobres, pero hay de todo. Y hay otra articulación que es alrededor del chapare. Ese es un otro mundo, que es la articulación alrededor de la producción de la industria más floreciente en Bolivia, que es la cocaína, y que es ilegal por X motivos, pero bueno, está ahí. Esa articulación y con un potencial forestal, con una conducción peligrosa que atiza la confrontación, pero está ahí. Y está Santa Cruz. Pero además de eso, está lo urbano y lo rural. Y creo, decías, ¿qué podemos hacer? Hay que dialogar, conformar un país y modificar la constitución del país. Hay que hacerlo un país federado de 3, 4, 5 grandes regiones. El Chapare es el lugar donde es más autónomo en Bolivia ahorita que la Federación de Santa Cruz.
Chapare tiene autoridades, municipios, plata, su jefe en el Palacio de Gobierno que tenía tantos años. El Chapare es lo más independiente que hay en Bolivia. Entonces, yo creo que además de dialogar entre estas tres grandes regiones sin prejuicios, hay que ver cómo configuramos de otra manera el país para comenzar a resolver estas fracturas. Estos días ya se hablaba, digamos, de la posibilidad de la formación de una comisión de reconciliación. Este sería un camino, pero se ve como algo utópico también. Doctora Montaño. Mire, la verdad es que ningún esfuerzo está de más, ¿no? Yo creo que si se supiera realmente organizar una comisión que tenga en primer lugar el reconocimiento y la legitimidad de los interesados, de que somos nosotros los ciudadanos, de todos los sectores, yo creo que podría servir por lo menos para tender puentes de diálogo entre unos y otros. Y lo más importante, creo yo, es que, bueno, hagamos si quieren, una cruzada democrática para que los bolivianos, las bolivianas entendamos que no hay mejor sistema de vida que la democracia, que no se puede vivir de otra manera si no es viviendo en democracia, con respeto a las leyes, con respeto a las diferencias, con un pluralismo político y sobre todo con una administración de justicia que sea transparente y totalmente independiente. Yo coincido con Julieta que todo esfuerzo es bienvenido, pero ¿por qué necesitamos una comisión o algo? Necesitamos porque no hay instituciones que ayuden a la conciliación. O sea, no hay defensor del pueblo. El defensor del pueblo se creó justamente para eso, para ayudar a que las diferencias en un país, las injusticias, las vulneraciones a los derechos, ¿no?, sean puestas sobre la mesa y se las combata. Pero la Defensoría del Pueblo, independientemente de las personas, ha sido por una decisión política y de Evo Morales de que sea un instrumento del partido y de su poder. Entonces la ha virtualmente matado. Está en la cámara de oxígeno la Defensoría del Pueblo. Ojalá podamos, discutiendo en el Parlamento, elegir un nuevo defensor o nueva defensora que sea imparcial. Y esa será una de las piezas de una comisión de reconciliación y derechos humanos, que también ha sido muy golpeada en el país por esta injerencia. Han querido por todos lados destruir derechos humanos, de tal manera que a diferencia de otros países no tenemos estas instituciones que ayuden a sentarnos en la mesa. La Defensoría, la Iglesia Católica ha jugado un rol importante, las iglesias cristianas podrán también jugar, posiblemente poner su grano de arena, y la cooperación internacional, Unión Europea, Naciones Unidas, está bien, pero creo que los bolivianos tendríamos que hacer esfuerzos. Y ahí es el desafío que tiene el presidente Catacora y el vicepresidente Choquehuanca para ver los caminos de llevar a la reconciliación y que eso no se quede en puras palabras. Ahora, ¿qué piensan de los problemas de fondo estructurales del país? La desigualdad, la pobreza en general, el vaciamiento, digamos, del campo hacia las ciudades, con muchos problemas, que en el fondo parecería que siempre nos arrastran hacia abajo, ¿no?, los problemas económicos. En ese contexto, ¿es posible construir más igualdad para tener mejores derechos humanos? Doctora Montaño. Mire, yo creo que se requiere fundamentalmente un gran diálogo para resolver los grandes problemas estructurales. Sería realmente cargar demasiado la responsabilidad en un gobierno solamente si todos los demás miran solamente de palco, o si este gobierno se cree tan autosuficiente que no busca las ideas, las contribuciones que de este otro lado le pueden ir dando, ¿no? Para mí, la verdad que la tarea de incorporar reformas estructurales es una tarea gigantesca y esa tarea solamente se la va a cumplir en la medida en que todos pongan su granito de arena. Los actores políticos, los actores sociales, religiosos,
culturales, etcétera, ¿no? Los actores económicos fundamentalmente también tienen que estar ahí para aportar su grano de arena y todos estemos ahí con los oídos abiertos, con el espíritu abierto para escuchar, para sacar lo mejor de las propuestas que tengan y juntos. No vamos a hacer seguramente, no vamos a construir la Suiza de América, pero por lo menos construiremos un Estado sólido, institucionalizado, un Estado que sea capaz de ir poniendo soluciones a sus problemas de manera sistemática y que sobre todo un Estado que tenga la capacidad de ser respetado por sus ciudadanos, ¿no? Porque en este momento otro de los factores que yo creo que debilita mucho la democracia es el descrédito que tiene el gobierno, los gobiernos, el descrédito en el que han llegado y el descrédito que tienen las autoridades, ¿no? Al final nadie respeta porque nadie se hace respetar, nadie es merecedor de respeto porque las vías por las que han entrado no son precisamente las más idóneas o porque la forma de comunicar sus intenciones no es de lo más, que le digo, de lo más adecuado, pero la verdad que también sus hechos, sus actos son los que van disminuyendo, ¿no? Le van privando del aprecio, del respeto que debería tener toda autoridad. A mí me preocupa, por ejemplo, que en tan poco tiempo ya se empiecen a denunciar casos de nepotismo tan groseros, absurdos, en que las esposas o las parejas de ministros ya están ahora instalándose en el aparato estatal. Eso me parece una falta de respeto consigo mismo de la autoridad. Esa es una falta de respeto consigo y con su propia familia y también con todo el país. Porque si yo necesito ser autoridad para darle a mi pareja un lugar, es que mi pobre pareja no sirve para nada sin mi ayuda. O si les doy a mis hijos, es que también, pobrecitos mis hijos, como los habré criado de tontos que sin mi ayuda no van a poder conseguir una pega. Entonces yo creo que eso es lo que desanima a la gente, le hace perder respeto y le hace perder al propio gobierno credibilidad, cualquiera que sea este. Un gobierno está compuesto por personas, pero estas personas tienen que ser respetables. ¿De qué manera, por ejemplo, el defensor del pueblo ha perdido credibilidad? Ha sido precisamente, primero, por la forma como ingresó y segundo, por sus actos totalmente reñidos con lo que es la función del defensor del pueblo. De cómo, por ejemplo, los jueces pierden autoridad, porque hoy día dicen blanco y mañana con las mismas pruebas, con los mismos hechos fácticos, dicen que es negro. Entonces, ¿quién puede respetar? ¿A quién le puede inspirar respeto gente que procede de esa manera? Para mí, un gobierno tiene que ser merecedor de respeto y darse a respetar también con sus actos. Gregorio, para finalizar, ¿qué balance haces tú de esto? ¿Has hecho un pequeño estudio sobre esto de la falta de gobernabilidad y los derechos humanos? Creo que para encarar esta compleja situación en el país, lo que debemos comprometernos y hay que exigir al gobierno de Arsi Choquehuanca, a los partidos de oposición y la sociedad, las organizaciones de la sociedad, es por lo menos dos cosas. Una es que se modifique la justicia. Creo que es un tema central. Si todos nos ponemos de acuerdo en respetar las normas, en que efectivamente empiece a haber una justicia que no esté sometida al poder político, al poder del dinero, al poder de las emociones y de las malas pasiones, si empezamos a tener una justicia de ese tipo, vamos a avanzar mucho.
Y lo segundo es el diálogo y respetar las formas democráticas. Y creo que debe haber diálogo. Diálogo entre estos tres grandes espacios, lo aymara, lo quechua y cocalero, Santa Cruz urbano, rural. Creo que es fundamental dialogar, dialogar, dialogar y escuchar al otro. Eso es básico. Y creo que las organizaciones como ustedes, los esfuerzos de los medios comprometidos con la democracia, deben ser por empujar, motivar, hacer campañas persuasivas, como está en su propio programa, para que todos estemos más dispuestos a hablar y a escucharnos. Porque desde el colectivo todos estamos peleándonos, codeándonos, diciendo que sí la fila, y es esta actitud de resolver los problemas a través de la presión, el golpe, de crucificarse, de bloquear, ¿no? Es este camino el que se ha impuesto. Hay que modificar y cambiar, y eso va a hacerle mucho bien al país. Muchas gracias, doctora Montaño. Muchas gracias, Gregorio Lanza, por su participación. Muy amables, gracias.